Imagínate por un momento que estás en la boda más hermosa de tu vida, la de tu nieto adorado, rodeada de mariachis, flores y toda tu familia celebrando. De repente, tu propio hijo se acerca al micrófono y dice con una sonrisa: quiero agradecer públicamente a mi madre, porque gracias al fondo de jubilación de 100,000 pesos que le damos cada mes, puede vivir con la dignidad que se merece. Todos aplauden, todos me miran con admiración y yo me quedo helada. Porque esos 100,000 pesos que mi hijo está presumiendo ante 200 personas jamás han llegado a mis manos. Mientras él habla de su generosidad, yo tengo las manos agrietadas de limpiar casas ajenas para poder comprar mis medicinas. Pero lo que mi hijo y mi nuera no sabían era que esa noche, en esa misma boda, yo descubriría la verdad más dolorosa de mi vida. Una traición tan grande que me obligaría a tomar la decisión más difícil que una madre puede tomar contra su propio hijo. Durante meses pensé que era una anciana tonta, que tal vez estaba perdiendo la cabeza, hasta que encontré los documentos que probaban que mi familia había estado robándome durante años, usando mi nombre, mi edad, mi condición de madre trabajadora, para enriquecerse mientras yo trabajaba como una esclava. La venganza que tomé fue tan perfecta, tan devastadora, que mi hijo terminó perdiendo todo lo que había construido con mi dinero robado. Y yo, a los 72 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Esta es mi historia, y te aseguro que lo que vas a escuchar te va a cambiar la forma de ver a tu propia familia para siempre. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Rosa López, tengo 72 años y durante 50 años de mi vida he sido la mujer que siempre dice que sí, la que siempre perdona, la que siempre entiende, la que siempre se sacrifica por su familia. Llegué a México desde un pueblito de Michoacán cuando tenía apenas 20 años, con un bebé en brazos y un sueño: darle a mi hijo, Carlos, la vida que yo nunca tuve. Trabajé en todo lo que pude imaginar. Vendí tamales en la madrugada, limpié casas de gente rica, cosí ropa hasta que se me cansaron los dedos, planché uniformes escolares de niños que no eran míos. Mientras Carlos crecía, yo me levantaba a las 4 de la mañana para hacer el desayuno. Después me iba a trabajar, regresaba a hacerle la comida, lo llevaba a la escuela, trabajaba en las tardes y llegaba en las noches a ayudarle con las tareas. Los fines de semana, cuando otros niños iban al parque con sus papás, yo trabajaba doble turno para pagarle sus útiles, sus uniformes, todo lo que necesitara para salir adelante. Carlos era un niño inteligente, eso siempre lo supe. Cuando cumplió 18 años, me pidió dinero para estudiar administración de empresas. Mamá, me dijo, si me ayudas con esto, te prometo que nunca más vas a tener que trabajar limpiando casas. Vendí mi único terreno, el que había estado pagando durante 10 años, para darle el dinero de su carrera, y Carlos sí salió adelante. Se graduó, conoció a Isabela, una muchacha de familia acomodada de la Ciudad de México, se casaron y empezó su propio negocio de construcción. Poco a poco fue creciendo, construyendo casas para gente rica, comprando terrenos, haciendo tratos importantes. Yo estaba tan orgullosa de él. Cada vez que alguien me preguntaba por mi hijo, yo decía con el pecho inflado: mi Carlos es empresario, tiene su propia compañía constructora, mi nuera es muy educada, tienen una casa hermosa en Las Lomas. Pero mientras Carlos prosperaba, yo seguía limpiando casas. Es temporal, mamá, me decía cuando yo le comentaba que ya estaba cansada, que mis rodillas me dolían, que mis manos ya no aguantaban tanto cloro y detergente. En cuanto termine este proyecto grande, te vamos a traer a vivir con nosotros. Ese proyecto nunca terminó. Siempre había otro proyecto, siempre había otra excusa. Isabela, mi nuera, al principio fue amable conmigo. Me hablaba de usted, me preguntaba por mi salud, me invitaba a comer los domingos, pero después del segundo año de matrimonio, las cosas cambiaron. Ya no era Doña Rosa, ahora era simplemente la señora.
las invitaciones se volvieron cada vez más escasas. Cuando nació mi primer nieto, Miguel, pensé que las cosas mejorarían. Yo podría ser la abuela que cuidara a los niños, que les hiciera de comer, que les contara cuentos. Pero Isabela tenía otros planes. Contrató a una niñera cara, mandó a Miguel a un kinder privado, y a mí me veían solo en ocasiones especiales, siempre con la advertencia de no lo malcríe doña Rosa o no le dé dulces, tiene una dieta especial. Después nació mi segunda nieta, Sofía, y la historia se repitió. Yo era la abuela de adorno, la que aparecía en las fotos familiares para que se viera que Carlos era un buen hijo, pero mi opinión sobre la crianza de mis nietos no importaba. Los años fueron pasando, y yo seguía con mi rutina. Lunes, miércoles y viernes limpiaba la casa de la señora Hernández, martes y jueves la del licenciado Martínez, los sábados la de la doctora Ramírez. Mi cuerpo ya no era el mismo, mis fuerzas ya no eran las mismas, pero yo necesitaba el dinero para mis medicinas, para mi renta, para mi comida. Carlos lo sabía, Isabela lo sabía, toda la familia sabía que yo, a los 70 años, seguía trabajando como empleada doméstica para sobrevivir, pero nadie parecía ver esto como un problema. Pero la verdadera humillación comenzó hace 3 años, cuando Carlos compró una casa nueva en una zona exclusiva de Guadalajara. Una mansión de 2 pisos, con jardín, alberca y 3 recámaras para visitas. Mamá, me dijo por teléfono, ya tenemos la casa perfecta para que vengas a vivir con nosotros. Tienes tu propio baño, tu propia entrada, vas a estar muy cómoda. Yo lloré de la emoción. Después de tantos años trabajando, por fin iba a poder descansar, estar cerca de mis nietos, ayudar en la casa, ser parte de la familia de verdad. Pero cuando llegué con mis pocas pertenencias, Isabela me recibió con una cara que jamás voy a olvidar. «Ay, suegra», me dijo, «disculpe, pero surgió un imprevisto. La recámara que le habíamos preparado la vamos a necesitar para la oficina de Carlos. Pero no se preocupe, pusimos una cama plegable en el cuartito de servicio. Es pequeño, pero muy cómodo». El cuartito de servicio medía 2 metros por 2 metros. No tenía ventana, olía a humedad, y para llegar al baño tenía que salir y atravesar toda la cocina. Pero yo no dije nada. Pensé que era temporal, que en unos días arreglaríamos algo mejor. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Yo dormía en esa cama plegable que me lastimaba la espalda, y cada mañana tenía que doblarla para que Isabela pudiera usar el cuarto para guardar sus cosas de yoga. «No se preocupe, doña Rosa», me decía Isabela cada vez que yo insinuaba algo sobre el arreglo. «Pronto vamos a remodelar y le vamos a hacer un cuarto más grande». Pero mientras tanto, ella redecoraba la sala, cambiaba los muebles del comedor, compraba arte caro para las paredes. Un día, después de 2 meses viviendo ahí, Isabela me llamó a la cocina. «Suegra», me dijo sin levantar la vista de su celular, «necesitamos hablar. Usted sabe que nosotros la queremos mucho, pero mantener una casa tan grande es muy caro. Los gastos de luz, agua, gas, todo ha subido muchísimo desde que llegó». Se me hizo un nudo en la garganta. «¿Qué me estás diciendo, mija?» No se malinterprete. No la estamos corriendo, pero sí necesitamos que contribuya con los gastos. Con 5,000 pesos al mes está perfecto. Es casi nada, considerando que tiene casa, comida, todos los servicios. 5,000 pesos. Eso era casi todo lo que yo ganaba limpiando casas. «Pero Isabela», le dije, «si yo pago eso, no me va a quedar nada para mis medicinas, para mi ropa». «Ay, suegra, no sea exagerada. Además, Carlos dice que ya es hora de que se retire. Usted ya tiene 70 años, ya trabajó mucho. Nosotros nos vamos a hacer cargo de sus gastos médicos cuando sea necesario». Esa fue la primera mentira grande que me dijeron a la cara, porque yo seguí trabajando, siguiendo pagando mis 5,000 pesos de renta, y cada vez que necesitaba algo para mi salud, tenía que pedirlo como si fuera una limosna. Pero lo que más me dolía era cómo me trataban delante de mis nietos,
Miguel, que ya tenía 15 años, apenas me hablaba. Sofía, de 12, me veía como si yo fuera la empleada doméstica que vivía en el cuarto de servicio. Un domingo, mientras toda la familia comía en el comedor, yo estaba sirviendo la mesa como siempre hacía. Isabela estaba contándole a su hermana sobre su nuevo coche, un BMW blanco que acababa de comprar. Es que uno tiene que darse sus gustos, decía. La vida es muy corta para estar ahorrando todo el tiempo. Su hermana le preguntó, ¿y tu suegra? ¿Ya se jubiló? Isabela me miró con esa sonrisa falsa que ya conocía muy bien. ¡Ay, no! Ella sigue trabajando porque le gusta. Ya sabes cómo son las señoras de su generación. No saben estar sin hacer nada. Además, le da independencia. Yo me quedé parada ahí, con la charola de vasos en las manos, sintiendo cómo se me subía la sangre a la cara. Le gusta trabajar. Como si limpiar baños ajenos a los 70 años fuera mi pasatiempo favorito. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, yo estaba acostada en mi cama plegable cuando escuché voces en la cocina. Carlos e Isabela estaban hablando, y por la pared delgada del cuartito de servicio se escuchaba todo perfectamente. «Ya me tiene harta tu mamá», decía Isabela. «Siempre anda de cara larga, siempre con sus indirectas de que está cansada, de que le duelen las rodillas. Si no le gusta vivir aquí, que se vaya a rentar su cuartito en otra parte». «Amor, no seas así», contestó Carlos. «Ella me ayudó mucho cuando yo era joven. Es mi mamá». «Exacto, Carlos. Te ayudó cuando eras joven. Ya pagaste esa deuda. Ahora tienes tu propia familia, tus propias responsabilidades. Tu mamá ya es una carga. Y encima vive gratis en nuestra casa». «No vive gratis. Paga su renta». 5,000 pesos, Carlos. Eso no alcanza ni para la luz que gasta con su calentoncito en las noches. Además, siempre está ahí. Siempre escuchando nuestras conversaciones, siempre metida en todo. Mis amigas ya me preguntaron si no me incomoda tener a mi suegra viviendo con nosotros. Yo me tapé la boca para no hacer ruido, pero las lágrimas me corrían por las mejillas. 50 años cuidando a este hombre, y ahora yo era una carga. «¿Qué propones?», preguntó Carlos. «Búscale un asilar barato, o que se vaya con algún familiar. Aquí ya no puede quedarse». Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, mientras limpiaba la casa de la señora Hernández, no podía concentrarme. Cada vez que pasaba el trapo, se me llenaban los ojos de lágrimas. La señora Hernández, que ya me conocía desde hacía años, se dio cuenta. «Rosa, ¿qué tienes? Te veo muy triste». Yo no quería preocuparla, pero ya no aguantaba cargar con esa pena sola. Es que mi familia, ay señora, no sé ni cómo explicarle. «Ándale, cuéntame. A veces hablar ayuda». Y le conté todo. Le conté de la casa que vendí para pagarle la universidad a Carlos, de los años trabajando para que él saliera adelante, de cómo ahora me trataban como una empleada en mi propia familia, de la conversación que había escuchado en la noche. La señora Hernández me escuchó en silencio y cuando terminé, me puso la mano en el hombro. «Rosa», me dijo, «lo que te están haciendo no está bien. Tú no eres una empleada, eres la mamá. Y una mamá que se sacrificó toda la vida merece respeto, no humillaciones». Pero lo que pasó después iba a cambiar mi vida para siempre. Porque 3 semanas después de esa conversación que escuché, llegó la invitación de la boda de Miguel, mi nieto mayor. Y ahí fue donde descubrí que toda la humillación que había vivido era solo la punta del iceberg de una traición mucho más grande. La boda de Miguel iba a ser en el salón más elegante de Guadalajara. Cuando Isabela me entregó la invitación, me dijo: «Suegra, obviamente usted está invitada, pero por favor cómprese algo bonito para ponerse. Va a haber gente muy importante». Yo gasté los últimos pesos que tenía ahorrados en un vestido azul marino sencillo, pero decente. Me arreglé el pelo en una peluquería barata, me puse mis únicos zapatos buenos, que ya estaban gastados, pero los había limpiado hasta que brillaran. Llegué al salón y no podía creer lo que veía. Había mariachis, mesas decoradas con flores caras, un pastel de 3 pisos,
meseros en uniforme sirviendo copas de champán. Todo era de lujo, todo era perfecto, debía haber costado una fortuna. Me senté en la mesa que me asignaron, junto con algunos primos lejanos y conocidos que casi no veía. Isabela había puesto a todas las familias importantes cerca del novio y la novia, y a mí me había colocado hasta atrás, como si fuera una invitada de cortesía. Pero yo estaba feliz de estar ahí. Mi nieto se veía hermoso en su traje, su novia era una muchacha dulce, y por una noche iba a poder olvidarme de todos mis problemas y celebrar con mi familia. Después de la cena, llegó el momento de los brindis. El papá de la novia habló primero, después algunos amigos, y finalmente Carlos se acercó al micrófono. Buenas noches a todos. Comenzó con esa voz segura que siempre había tenido desde joven. Quiero agradecerles por acompañarnos en este día tan especial para nuestra familia. La gente aplaudió, y Carlos siguió hablando. Habló de lo orgulloso que estaba de Miguel, de lo mucho que quería a su nueva nuera, de los planes que tenían para el futuro. Y entonces dijo las palabras que me cambiaron la vida para siempre. También quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de alguien muy especial para mí. Mi madre, doña Rosa López, que está aquí con nosotros esta noche. Todos voltearon a verme, y yo sentí que se me subían los colores. Carlos siguió. Mi mamá es la mujer más trabajadora que conozco, y gracias a Dios, Isabela y yo hemos podido retribuirle un poquito de todo lo que ella hizo por mí. Cada mes le damos un fondo de jubilación de 100,000 pesos para que pueda vivir con la dignidad que se merece después de tanto trabajo. El salón completo se llenó de aplausos. 200 personas aplaudiendo, gritando, ¡qué bonito! ¡Qué buen hijo! Así se hace. Yo me quedé helada en mi silla. 100,000 pesos al mes. Todos esos señores elegantes, esas familias ricas me estaban viendo como si yo fuera una anciana afortunada, que tenía un hijo maravilloso que cuidaba de ella. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que esos 100,000 pesos jamás habían llegado a mis manos. Yo sabía que al día siguiente me iba a levantar a las 5 de la mañana para ir a limpiar la casa de la doctora Ramírez, como hacía cada sábado desde hacía años. Carlos siguió hablando. Por eso mi mamá puede vivir tranquila, disfrutando de su jubilación bien merecida, sin preocupaciones económicas. Más aplausos. La gente me sonreía con esa admiración que se le tiene a las abuelitas que han tenido la suerte de tener hijos prósperos y agradecidos. Cuando Carlos terminó su discurso, varias personas se acercaron a mi mesa para felicitarme. «¡Qué suerte tiene, doña Rosa!», me decían. «¡Qué hijo tan maravilloso le dio Dios!». Yo solo sonreía y asentía, pero por dentro se me estaba revolviendo el estómago. Me sentía como una actriz representando un papel que no había escogido. Después de la cena, cuando el baile ya había empezado, me levanté para ir al baño. Necesitaba un momento a solas para procesar lo que acababa de pasar. Pero en el pasillo que llevaba a los sanitarios, me encontré con Isabela. Estaban hablando por teléfono, dándole la espalda, y no me vio llegar. Escuché que decía, «No, mamá, no te preocupes por los gastos de la boda. Con el dinero que sacamos cada mes del fondo de la abuelita, alcanzó perfectamente para todo». Se me pararon los pelos de la nuca. Me quedé escondida detrás de una columna escuchando. «Sí, mamá, 100,000 pesos cada mes. Es perfecto porque nadie cuestiona los gastos en adultos mayores, y la vieja ni siquiera sabe que existimos. Carlos le dice que es para su jubilación, pero obvio que ese dinero es para nuestros gastos». Isabela se rió. «¿Para qué le vamos a dar 100,000 pesos a una señora que vive en el cuarto de servicio? Con los 5,000 que paga de renta y lo poquito que gasta en comida, ya está más que cubierta». En ese momento, Isabela volteó y me vio. Se le cambió la cara completamente. «Tengo que colgar, mamá. Te hablo después». Guardó el teléfono y me quedó viendo con esa sonrisa falsa que ya conocía también. «Ay, suegra, ¿qué hace aquí parada? La fiesta está allá adentro». Yo la miré directo a los ojos. «Isabela», le dije con la voz temblorosa,
¿De qué dinero estabas hablando por teléfono? ¿Cuál dinero, suegra? No sé de qué me habla. Del fondo que mi hijo dice que me dan cada mes. Isabela se acercó más, y por primera vez la vi sin máscaras. Mire, doña Rosa, me dijo en voz baja pero firme. No sé qué cree que escuchó, pero mejor no ande inventando cosas. A su edad, a veces uno se confunde, ¿verdad? Yo escuché perfectamente lo que dijiste. ¿Ah, sí? ¿Y quién le va a creer? ¿Una señora de 70 años que limpia casas para vivir o una profesionista con maestría que mantiene un hogar como Dios manda? Sus palabras fueron como una bofetada. Isabela siguió. Además, suegra, usted vive en nuestra casa, come de nuestra comida, usa nuestros servicios. Si no está a gusto, las puertas están abiertas. Pero no vayan a andar inventando chismes sobre dinero que no existe. En ese momento llegó Carlos buscándonos. ¿Todo bien por acá? Los estaba buscando para la foto familiar. Isabela inmediatamente cambió su cara. Todo perfecto, amor. Tu mamá y yo estábamos platicando de lo hermosa que está la boda. ¿Verdad, suegra? Yo los miré a los dos. Mi hijo, con su traje elegante y su sonrisa de hombre exitoso. Mi nuera, con su vestido de diseñador y sus joyas caras. Y ahí estaba yo, la mujer que había sacrificado todo para que ellos pudieran tener esta vida de lujo. Sí, logré decir, está muy hermosa la boda. Pero esa noche, cuando llegué a mi cuarto de servicio y me acosté en mi cama plegable, ya no era la misma Rosa López que había salido en la mañana, porque ahora sabía la verdad. Y lo que no sabían Carlos e Isabela era que yo tenía algo que ellos jamás imaginaron que tuviera. Algo que había guardado en secreto durante años, esperando el momento correcto. Era momento de que supieran quién era realmente Rosa López. Al día siguiente de la boda, me levanté como siempre a las 5 de la mañana. Pero esta vez no fue para ir a trabajar. Esta vez fue para empezar a planear la lección más importante que mi hijo e Isabela iban a recibir en su vida. Mientras ellos dormían después de la fiesta, yo me fui caminando a la casa de mi comadre María, que vive a 6 cuadras. María es mi amiga desde hace 20 años, la única persona que siempre me ha dicho las verdades sin maquillaje. Comadre, le dije cuando abrió la puerta, necesito contarte algo, pero primero hazme un café bien cargado, porque lo que te voy a decir va sintiendo a necesitar toda tu atención. Le conté todo, desde el discurso de Carlos en la boda hasta la conversación que escuché de Isabela por teléfono. María me escuchó en silencio, pero yo podía ver cómo se le iba poniendo más roja la cara. ¡Hijos de su rechingada madre!, gritó cuando terminé de contarle. Rosa, eso no es ingratitud, eso es robo. Están usando tu nombre para sacar dinero y tú ni siquiera lo sabías. Pero comadre, ¿quién me va a creer? Como dice Isabela, ¿quién le va a creer a una vieja que limpia casas? María me agarró de las manos. Rosa, ¿te acuerdas de mi primo Javier, el que trabaja en el banco? Él me ha contado que estos fraudes pasan más seguido de lo que uno se imagina. Hijos que usan a sus papás para evadir impuestos o para sacar préstamos. Pero ¿cómo voy a probar algo así? Pues investigando, comadre. Si realmente están moviendo dinero a tu nombre, tiene que haber papeles, documentos, algo. Esa tarde, mientras Carlos e Isabela estaban en una comida familiar a la que, como siempre, no me invitaron, decidí hacer algo que jamás pensé que haría: revisar los papeles de mi hijo. Me metí a su oficina, que estaba en la planta alta de la casa. Nunca había entrado ahí, porque Isabela siempre decía que era un espacio privado de trabajo, pero ya no me importaba respetar su privacidad cuando ellos no respetaban ni mi dignidad. La oficina estaba perfectamente organizada. Carlos siempre fue muy ordenado para sus cosas. Había un escritorio grande, estantes llenos de carpetas y un archivero con llave. Pero la llave estaba puesta, así que lo abrí. Encontré carpetas marcadas con diferentes años: 2021, 2022, 2023, 2024. Abrí la del año actual y empecé a revisar.
Había facturas, contratos, estados de cuenta bancarios. Todo estaba muy bien organizado, separado por meses. Cuando llegué a los estados de cuenta, casi se me sale el corazón. Ahí estaba, negro sobre blanco. Transferencia mensual, Fondo Rosa López, 100,000 pesos. Pero la transferencia no era para mí. Era para una cuenta que decía I. Vargas Consultoría. I. Vargas, Isabela Vargas. Revisé mes por mes. Enero, 100,000 pesos a I. Vargas Consultoría. Febrero, 100,000 pesos a I. Vargas Consultoría. Marzo, abril, mayo, todos los meses del año. Pero eso no era todo. También encontré las declaraciones de impuestos de Carlos. En la sección de deducciones aparecía apoyo a familiar dependiente, Rosa López, 1,200,000 anuales. 1,200,000 pesos al año que Carlos se estaba ahorrando en impuestos, diciendo que me los daba para mi manutención. Con las manos temblorosas, saqué mi celular y empecé a tomarle fotos a todos los documentos. No sabía muy bien cómo usar la cámara del teléfono, pero mi nieta Sofía me había enseñado lo básico el año pasado. Cuando terminé de fotografiar todo, guardé los papeles exactamente como los había encontrado y salí de la oficina. Me fui directamente a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Al día siguiente era lunes, y yo tenía que ir a trabajar a casa de la señora Hernández. Pero antes de irme, hice algo más. Fui a la cocina, donde Isabela estaba desayunando mientras revisaba su celular. «Buenos días, mija», le dije con la sonrisa más dulce que pude poner. «Buenos días, suegra. ¿Ya se va a trabajar?» «Sí, pero antes quería preguntarte algo. Ayer en la boda varias personas me felicitaron por el dinero que ustedes me dan cada mes. La verdad me dio mucha pena, porque yo no sabía que ustedes estaban hablando de eso con la gente». Isabela levantó la vista de su celular. ¿Ah, sí? ¿Qué personas? Pues varias familias. Todos muy contentos de saber que ustedes me ayudan tanto. De verdad me emocioné mucho saber que tienen tan buen corazón. Isabela me miró con desconfianza, pero yo seguí sonriendo inocentemente. La verdad, mija, a veces siento que soy una carga para ustedes, pero saber que me ven como familia, que se preocupan tanto por mi bienestar, ay, no sabes cómo me tranquiliza el corazón. No, suegra, para nada es una carga. Nosotros siempre vamos a cuidar de usted. Lo sé, mija, lo sé. Por eso me da tanto gusto que tengan tan buen corazón para ayudarme con mis gastos, aunque yo no sepa muy bien cómo funcionan esas cosas del dinero. Durante las siguientes 2 semanas, seguí comportándome como la Rosa López de siempre. La abuelita sumisa, la que no entiende de dinero, la que está agradecida por las migajas que le dan. Pero por las tardes, después del trabajo, yo tenía una nueva rutina. Me iba con mi comadre María a ver a su primo Javier, que trabajaba en el banco. Javier me explicó muchas cosas que yo no sabía sobre cómo funcionaba el dinero, los impuestos, las cuentas bancarias. Doña Rosa me dijo en una de nuestras conversaciones, lo que le están haciendo no solo es moralmente incorrecto, también es ilegal. Están cometiendo fraude fiscal y apropiación indebida. Esto puede traerles problemas muy serios. Pero yo puedo hacer algo. Claro que puede, pero va a necesitar más pruebas y va a necesitar un abogado que se especialice en estos casos. Javier me recomendó con una licenciada que se llamaba Elena Ruiz, que tenía un despacho pequeño, pero era muy buena para casos de abuso a personas mayores. Cuando fui a verla y le enseñé las fotos de los documentos, se le abrieron los ojos. «Señora López», me dijo, «esto es un caso muy claro de fraude. Su hijo y su nuera han estado robándola sistemáticamente durante años. Necesitamos actuar rápido». «Pero, licenciada, yo no tengo dinero para pagarle». «No se preocupe por eso ahorita. Este caso se puede ganar fácil, y cuando ganemos, ellos van a tener que pagar todos los gastos legales. Además, le voy a conseguir que le devuelvan todo lo que le robaron, más daños y perjuicios». Durante esas semanas, mientras Carlos e Isabela seguían con su vida normal, gastando mi dinero robado
Presumiendo su generosidad falsa, yo estaba construyendo el caso más sólido de mi vida. Pero lo que ellos no sabían era que yo tenía un as bajo la manga que ni la misma licenciada Elena conocía todavía. Verán, cuando yo era joven y llegué de Michoacán, no llegué con las manos vacías. Mi papá, que en paz descanse, me había dejado unos terrenos en el pueblo. Terrenos que durante todos estos años pensé que no valían nada, porque estaban en un pueblo pequeño, alejado de todo. Pero el año pasado, una compañía minera descubrió que debajo de esos terrenos había litio. Litio que ahora, con todo eso de las baterías eléctricas, vale muchísimo dinero. Yo tenía firmados los contratos desde hacía 6 meses, pero había decidido no decirle a nadie de la familia hasta ver cómo se desarrollaban las cosas. Y ahora me alegraba de haber guardado ese secreto. Porque Carlos e Isabela pensaban que estaban robándole a una viejita pobre y sin educación. Pero estaban robándole a una mujer que, sin que ellos lo supieran, acababa de convertirse en millonaria. Y ya era hora de que se enteraran. La licenciada Elena me llamó un viernes por la tarde. Señora López, me dijo, ya tenemos todo listo. Los documentos están en orden, las autoridades fiscales ya están notificadas y el lunes vamos a presentar la demanda formal. Pero antes de eso, yo le recomiendo que tenga una conversación con su hijo y su nuera. A veces, cuando la gente se da cuenta de que ya no pueden seguir mintiendo, prefieren llegar a un arreglo. Yo sabía que Carlos e Isabela jamás iban a aceptar un arreglo, porque ellos pensaban que yo era demasiado tonta para entender lo que estaba pasando. Pero la licenciada tenía razón. Era justo darles una oportunidad de confesar antes de que las cosas se pusieran peores para ellos. Esa tarde, cuando llegué a la casa, Isabela estaba en la sala viendo televisión y comiendo chocolates caros que había comprado con mi dinero robado. Carlos estaba en su oficina, probablemente planeando cómo robarme más dinero el mes siguiente. Isabela, le dije, ¿podrías llamar a Carlos? Necesito hablar con los dos. ¿Pasó algo, suegra? Me preguntó con esa cara de falsa preocupación que ya conocía tan bien. No, nada malo. Solo quiero platicarles de algo importante. Carlos bajó de su oficina con cara de fastidio. ¿Qué pasa, mamá? Estoy trabajando. Siéntense, por favor, los dos. Se sentaron en el sillón de la sala, como si fueran los dueños de la casa, que técnicamente lo eran, pero con dinero que me habían robado a mí. Yo me quedé parada frente a ellos, con las manos cruzadas como cuando Carlos era niño y había hecho alguna travesura. Quiero que me expliquen algo. Comencé con voz calmada. En la boda de Miguel, tú, Carlos, dijiste que me dan 100,000 pesos cada mes para mi jubilación. Carlos e Isabela se miraron. Sí, mamá. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo nunca he recibido esos 100,000 pesos. Isabela se rió. Ay, suegra, ¿cómo que no? Si usted vive aquí, come aquí, usa todos nuestros servicios, eso vale más de 100,000 pesos. No, Isabela. Vivir en el cuarto de servicio pagando 5,000 pesos de renta no es lo mismo que recibir 100,000 pesos en efectivo. Carlos se empezó a poner nervioso. Mamá, no entiendo por qué estamos discutiendo esto. Tú sabes que nosotros te cuidamos, que nunca te va a faltar nada. ¿Ah, sí? ¿Y por qué entonces yo sigo limpiando casas ajenas a los 72 años? Porque te gusta trabajar, mamá. Tú siempre has sido muy activa. En ese momento saqué mi celular y les enseñé las fotos que había tomado en la oficina de Carlos. Explíquenme esto entonces. Isabela se puso pálida cuando vio la primera foto. Carlos se acercó para ver mejor y casi se le sale la mandíbula. ¿De dónde sacaste eso?, me preguntó con la voz quebrada. De tu oficina, Carlos, donde guardas todos los papeles de cómo me han estado robando durante años. Isabela se paró como resorte. ¿Usted anduvo revisando nuestras cosas privadas? Eso es violación de la privacidad. Isabela, querida, le dije con la sonrisa más dulce que pude. ¿Sabes qué también es violación? Robarle a una anciana, usar su nombre para evadir impuestos
y mentirle a toda la familia sobre dinero que nunca le dieron. Carlos se puso de pie tratando de recuperar el control. Mamá, tú no entiendes cómo funcionan las finanzas. Ese dinero sí es para ti, pero lo administramos nosotros para que rinda más. En la cuenta de I. Vargas Consultoría, la empresa de Isabela, Isabela ya no pudo mantener la compostura. A ver, señora, bájele de huevos. Usted no sabe ni sumar y nos va a venir a dar clases de finanzas. Isabela, le dije muy tranquila, siéntate. No me voy a sentar. Esta es mi casa y aquí yo mando. ¿Tu casa? ¿Comprada con qué dinero? Carlos trató de intervenir. Mamá, ya basta. Estás confundida. Estás malinterpretando las cosas. ¿Malinterpretando qué, Carlos? ¿Los documentos de Hacienda donde declaras que me das 1.200.000 pesos al año? ¿Los estados de cuenta donde se ve claramente que ese dinero va a parar a la cuenta de tu esposa? Isabela y Carlos se miraron, y yo pude ver el momento exacto en que se dieron cuenta de que ya no podían seguir mintiendo. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, les dije. No es el dinero. Es que durante todos estos años me hicieron sentir como una inútil, como una carga, como alguien que debería estar agradecida por las migajas que me daban. Las lágrimas se me empezaron a salir, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de coraje. Yo vendí mi único terreno para pagarte la universidad, Carlos. Trabajé 15 horas al día durante 30 años para que tú pudieras tener una vida mejor. Y así me pagas, robándome, humillándome, tratándome como si fuera su empleada doméstica. Carlos se acercó e intentó abrazarme. Mamá, perdóname, nosotros no queríamos. No me toques, le grité empujándolo. No te atrevas a tocarme con esas manos de ladrón. Isabela ya había empezado a llorar, pero no de arrepentimiento, sino de coraje. Todo esto es culpa suya, me gritó. Usted nunca debió meter las narices en nuestros asuntos. Estaba perfectamente bien sin saber nada. Sin saber que me estaban robando, sin saber que ustedes vivían como ricos con mi dinero mientras yo trabajaba como esclava. Sí, exactamente. Usted estaba bien, nosotros estábamos bien, todos estábamos bien hasta que se puso a investigar cosas que no le importan. En ese momento, supe que Isabela había mostrado su verdadera cara. Ya no había más máscaras, ya no había más mentiras bonitas. Carlos trató de calmarla. Isabela, cálmate, esto lo podemos arreglar. ¿Arreglar cómo, Carlos? Tu mamá ya sabe todo, y seguramente ya le fue a contar a medio mundo. Yo sonreí. No, Isabela, no le conté a medio mundo. Los dos se relajaron un poquito. Solo le conté a la licenciada Elena Ruiz, especialista en fraudes financieros y abuso a personas mayores. Se les cambió la cara completamente. Y también le conté al licenciado Javier Hernández del banco, que ya reportó el caso a las autoridades fiscales. Carlos se puso blanco como papel. Mamá, ¿qué hiciste? Lo que debía haber hecho hace años, Carlos, defenderme. Isabela empezó a gritar como loca. No puede hacer eso. Es su familia. No puede denunciar a su propia familia. Ustedes no son mi familia, les dije con una calma que ni yo sabía que tenía. Mi familia no me robaría. Mi familia no me humillaría. Mi familia no me haría trabajar como esclava a los 70 años. Carlos se derrumbó en el sillón. ¿Qué va a pasar ahora? El lunes se presenta la demanda formal. Fraude fiscal, apropiación indebida y abuso a persona mayor. Cada delito puede llevarlos a la cárcel. Isabela se me acercó con cara de desesperada. Suegra, por favor, piénselo bien. Si nosotros vamos a la cárcel, ¿qué va a pasar con Miguel y con Sofía? ¿Quiere que sus nietos crezcan sabiendo que su abuela metió a sus papás a la cárcel? Esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Ahora resulta que yo soy la mala? Después de años de robarme, humillarme, tratarme como basura, ahora resulta que yo soy la que está destruyendo a la familia. Me acerqué a Isabela y la miré directo a los ojos. Tú destruiste esta familia desde el día que decidiste robarle a la abuela de tus hijos.
y Carlos la destruyó desde el día que eligió el dinero sobre su madre. Pero podemos devolverte el dinero, dijo Carlos desesperado. Todo lo que sea, lo que tú digas. ¿Cuánto dinero, Carlos? ¿Los 100,000 pesos de este mes? ¿O los 2,400,000 pesos que me han robado en los últimos 2 años? Los números los dejaron helados. Ellos ni siquiera se habían dado cuenta de cuánto dinero habían robado en total. Además, seguí, ¿con qué dinero me van a pagar? ¿Con el dinero que van a robarme el mes que viene? Y entonces llegó el momento de darles la sorpresa más grande de su vida. Porque lo que ustedes no saben, les dije sonriendo, es que ya no necesito que me mantengan. Saqué de mi bolsa un folder que había estado cargando desde hacía una semana. ¿Ven estos papeles? Son los contratos de venta de mis terrenos en Michoacán. Terrenos que acaba de comprar una empresa minera. Les enseñé la primera página del contrato, donde aparecía la cantidad. 12 millones de pesos. Isabela se desmayó. Literalmente se desmayó y se cayó al suelo. Carlos se quedó con la boca abierta, leyendo el papel una y otra vez. Así es, les dije, mientras Isabela se recuperaba en el suelo. La viejita tonta que ustedes estuvieron robando todos estos años, resulta que es millonaria. Pero mamá, ¿por qué nunca nos dijiste? Porque quería ver hasta dónde llegaban, Carlos. Quería ver si en algún momento su conciencia les iba a pesar más que su ambición. Isabela se levantó del suelo, con los ojos rojos y el maquillaje corrido. ¿Y ahora qué?, me preguntó. Ahora, les dije, ustedes van a aprender lo que se siente que te roben la dignidad. 3 meses después de esa confrontación, mi vida había cambiado completamente. El lunes siguiente, tal como había prometido, la licenciada Elena presentó la demanda. Pero lo que pasó después fue más satisfactorio de lo que yo jamás imaginé. Resulta que cuando las autoridades de Hacienda empezaron a investigar las finanzas de Carlos, descubrieron que el fraude era mucho más grande de lo que pensábamos. No solo habían usado mi nombre para evadir impuestos, también habían falsificado documentos para obtener créditos bancarios, habían mentido sobre sus ingresos reales y tenían varias empresas fantasma. Isabela, que se creía muy inteligente con su maestría y sus estudios, había dejado un rastro de evidencias que cualquier contador principiante podría haber seguido. El escándalo fue tan grande que hasta salió en los periódicos locales. Empresario constructor defrauda a su propia madre de 72 años. Nuera profesionista organiza esquema de robo familiar. Los titulares eran devastadores para ellos. Carlos perdió todos sus contratos de construcción. ¿Quién iba a confiar en un hombre que le roba a su propia madre? Isabela perdió su trabajo en la empresa de consultoría donde trabajaba. Nadie quería tener empleados con antecedentes penales por fraude. La casa donde yo había vivido en el cuarto de servicio fue embargada por el banco. Resulta que gran parte de los pagos de la hipoteca los habían hecho con mi dinero robado. Así que el juez determinó que la casa me pertenecía parcialmente. Miguel y Sofía, mis nietos, vinieron a verme una tarde. Estaban confundidos, dolidos, avergonzados. «Abuela», me dijo Miguel, «nosotros no sabíamos nada de lo que estaban haciendo papá y mamá». «Lo sé, mijito», le respondí abrazándolos a los tú. «Ustedes no tienen la culpa de las decisiones que tomaron sus papás». «¿Es cierto que eres millonaria?», me preguntó Sofía con esa curiosidad inocente de los niños. «Es cierto, mi amor. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que ahora sé quién me quiere de verdad y quién me quería por mi dinero». Los dos se quedaron callados un momento. «Nosotros te queremos, abuela. No por el dinero, sino porque eres nuestra abuela». Esa tarde lloré, pero eran lágrimas de alivio. Al menos mis nietos estaban bien. Al menos ellos no habían perdido el corazón. Carlos e Isabela fueron sentenciados a 3 años de cárcel cada uno, aunque probablemente saldrían antes por buena conducta. Además, tenían que pagarme una indemnización de 5 millones de pesos por daños y perjuicios. Yo podría haber sido cruel,
Podría haberlos dejado pudrirse en la cárcel sin ayudarlos, pero decidí ser mejor persona que ellos. Contraté a un abogado para que los representara y logré que la sentencia se redujera a 2 años con libertad condicional, siempre y cuando pagaran la restitución completa del dinero robado más los intereses. Pero las condiciones eran muy claras. Tenían prohibido acercarse a mí sin mi autorización. Si querían ver a sus hijos, tenían que pedirme permiso. Si necesitaban algo, tenían que pedírmelo por escrito. Con mi dinero del litio compré una casa hermosa en una zona tranquila de Guadalajara. No una mansión ostentosa como la que tenían ellos, sino una casa cómoda, con un jardín grande donde puedo sembrar flores y verduras, con una recámara extra para cuando mis nietos me quieran visitar. También contraté a Luisa, la empleada doméstica que me había ayudado a conseguir evidencias contra Carlos e Isabella. Ahora ella trabaja conmigo, pero no como empleada, sino como mi compañera de casa. Las dos somos mujeres trabajadoras. Las dos entendemos lo que es luchar por salir adelante. Dejé de limpiar casas ajenas, obviamente, pero no me quedé sentada sintiéndome millonaria. Con parte de mi dinero, abrí un centro de apoyo para mujeres mayores que estuvieran pasando por abuso familiar o financiero. El centro se llama Rosa López, y ahí ayudamos a señoras como yo que han sido víctimas de sus propias familias. Tenemos abogados gratuitos, trabajadores sociales, psicólogos, todo lo que necesita una mujer mayor para defenderse de los hijos ingratos o los parientes abusivos. María, mi comadre, se volvió la coordinadora del centro. Ella tiene la experiencia de haber visto tantos casos en el barrio y tiene la paciencia para escuchar a las señoras que llegan llorando porque sus familias las están maltratando. El primer año ayudamos a 43 mujeres, 43 abuelas que recuperaron su dignidad, que aprendieron a decir no, que descubrieron que nunca es demasiado tarde para defenderse. Una de ellas era doña Carmen, de 68 años, que vivía en el garage de la casa de su hija porque la nuera no la quería adentro. Otra era doña Esperanza, de 75 años, cuyos hijos le quitaron su pensión y la tenían limpiando la casa familiar sin pagarle. Cada historia que escuchaba me confirmaba que lo que me había pasado no era único. Hay miles de mujeres como yo, mujeres que se sacrificaron toda la vida por sus familias y que en lugar de recibir cariño y respeto en su vejez, reciben humillaciones y abusos. Pero también cada mujer que logramos ayudar me demostraba que sí se puede cambiar la situación, que sí se puede recuperar la dignidad, que sí se vale defenderse aunque sea contra tu propia familia. Carlos me mandó una carta el año pasado, una carta pidiendo perdón, diciendo que había reflexionado mucho sobre lo que había hecho, que se había dado cuenta de lo mal que me había tratado. Mamá, escribía, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que todos los días pienso en ti, en todo lo que sacrificaste por mí, en cómo te pagué con ingratitud y robos. Si pudiera regresar el tiempo, haría las cosas diferentes. La carta era bonita, parecía sincera, pero yo ya había aprendido a no creer en palabras bonitas sin acciones que las respaldaran. Le contesté con una carta muy corta. Carlos, el perdón no se pide con palabras, se gana con acciones. Cuando demuestres con hechos que has cambiado, podremos hablar. Isabela nunca me pidió perdón. Según me contaron mis nietos, ella sigue diciendo que yo exageré todo, que ella no hizo nada malo, que solo administraba el dinero de una manera diferente. Esa actitud me confirma que tomé la decisión correcta. Algunas personas nunca van a entender el daño que causan, nunca van a aceptar la responsabilidad de sus acciones. Hoy, a mis 74 años, tengo una vida que jamás imaginé que podría tener. Despierto cuando quiero, desayuno tranquila en mi jardín, paso las mañanas en el centro ayudando a otras mujeres, las tardes las dedico a mi casa y mis flores. Los fines de semana, Miguel y Sofía vienen a visitarme. Cocinamos juntos, vemos películas, platicamos de sus planes para el futuro.
Ellos han entendido que el dinero no es lo más importante de la vida, que la honestidad y el respeto valen más que cualquier cantidad de pesos. A veces me preguntan sobre sus papás, y yo siempre les digo la verdad. Sus papás cometieron errores muy graves, pero ustedes no son responsables de esos errores. Ustedes pueden elegir ser diferentes. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que a los 72 años iba a tener el valor de enfrentar a mi propia familia, de meterlos a la cárcel, de empezar una nueva vida como mujer independiente, no le hubiera creído. Pero la vida me enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para decir hasta aquí. Si estás escuchando mi historia y estás viviendo algo parecido, quiero que sepas que no estás sola, que sí se puede salir de esa situación, que sí vales la pena, que tu dignidad no tiene precio, no importa que sea tu hijo, tu nuera, tu esposo o cualquier familiar. Si te están maltratando, si te están robando, si te están faltando al respeto, tienes derecho a defenderte. Yo era una señora de 70 años que limpiaba casas y vivía en un cuarto de servicio. Si yo pude cambiar mi vida, tú también puedes. El respeto no se ruega, se impone. La dignidad no se mendiga, se defiende. Y el amor verdadero no humilla, no roba, no maltrata. Esta fue mi historia, la historia de cómo Rosa López dejó de ser víctima para convertirse en la protagonista de su propia vida. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Cuéntame en los comentarios porque juntas somos más fuertes. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad.